Los inuit están construyendo un iglú real, tal como lo hacían sus antepasados, sin máquinas, sin calefactores, sin herramientas modernas. Esto no es una demostración turística, es una construcción auténtica, práctica, ancestral. Aquí, en las vastas tierras heladas del Ártico, cada paso cuenta. Estoy caminando junto a Aklak, un cazador inuit de poco más de 50 años. Avanzamos por lo que parece un infinito y blanco desierto congelado. El viento ártico me golpea el rostro, aún con la capucha forrada de piel cubriéndome. Salimos de su comunidad hace unas 3 horas para cazar, y el corto día de invierno ya empieza a cambiar de color. Aklak camina con determinación, sus ojos escanean constantemente el paisaje. Para mí, todo parece igual, blanco, plano y aterradoramente frío. De repente se detiene, golpea la nieve con su bota y se agacha para tocarla. Aquí construimos, dice con una sonrisa tranquila. ¿Por qué aquí?, pregunto, mientras mi aliento se convierte en vapor que desaparece en segundos. Primero, es plano, responde, barriendo el horizonte con el brazo. Muy importante. Si construyes sobre una loma, tu iglú se convierte en trineo de nieve. Mal para dormir, muy bueno para gritar. Se ríe con una expresión arrugada por el viento y los años. Lo observo mientras se arrodilla, presiona la nieve con la mano y luego se quita el guante, desafiando el frío extremo. Esta nieve es Kanikak, me explica. Ha sido compactada por el viento durante muchos días. Fuerte para hacer bloques, pero no tan dura como para no poder cortarla. Me hace una señal para que pise sobre ella. Escucho un crujido peculiar bajo mis botas. Es firme, pero no resbalosa. Se siente como si caminara sobre espuma rígida. En mi idioma tenemos más de 30 palabras para referirnos a la nieve, dice Aklak. Cada tipo sirve para algo distinto. Esta es perfecta para hacer un iglú. Señala otra zona cercana donde la nieve es más suelta. ¿Ves esa nieve como polvo? Esa no sirve. Construir con eso es como hacer una casa de plumas. Se ve bonita, pero se cae en segundos. Después, Aklak señala unas nubes oscuras en el horizonte. El viento fuerte viene de allá. Mira este lugar, dice, señalando una pequeña elevación. Esa colina bloquea el viento. Ponemos la puerta del iglú hacia el lado opuesto al viento. Empiezo a entender. La entrada estará orientada hacia el sureste, protegida de los vientos fríos del noroeste que atraviesan mi abrigo como si fuera de papel. Saca una barra metálica del trineo y la clava en la nieve. Baja unos 120 centímetros antes de detenerse. Aklak asiente, satisfecho. Buena profundidad. Se necesita mucha nieve para todos los bloques. Si se te acaban a la mitad, es como quedarte sin pan mientras haces un sándwich. Frustrante y con hambre. Dibuja un círculo con el pie y noto cómo observa con atención el entorno. Analiza el viento, la profundidad de la nieve, el terreno. Lo que para mí era un lugar cualquiera, para él es una decisión tomada con siglos de conocimiento, transmitido de generación en generación. Ahora mira, dice sacando su cuchillo para nieve. El filo de metal brilla débilmente bajo la luz ártica. No es un cuchillo moderno, sino una herramienta tradicional con una hoja larga y curva, sujeta a un mango de madera envuelto en tendones curtidos. El primer bloque es el más importante, explica, arrodillándose sobre el círculo que marcó. Si te equivocas con este, todo lo demás se cae. Con precisión, clava el cuchillo en la nieve. Hace un corte vertical de unos 60 centímetros, luego otros 3 para formar un rectángulo. Inclina la hoja por debajo y libera el bloque de su base. Buena nieve, cortes limpios, dice levantando el bloque con ambas manos. Sorprendentemente es perfecto. Unos 60 centímetros de largo, 15 de grosor y 30 de alto. A pesar del tamaño, es más ligero de lo que esperaba.
¿Cuántos bloques necesitaremos?, pregunto. Para un buen iglú, quizás 50 o 60. Los primeros 10 toman 1 hora. Los siguientes 40, otra hora. Los últimos 10 parecen eternos, porque tus brazos ya son gelatina. Continúa cortando bloques con confianza, sin medir, sin marcar nada. Sus manos parecen tener memoria propia. ¿Cómo sabes que son del tamaño correcto? Memoria en las manos. Mi padre me enseñó, y el suyo a él. Mides con los ojos, cortas con el cuchillo. Antiguamente los inuit usaban cuchillos hechos de asta de caribú, colmillo de morsa o incluso intestinos congelados rellenos de musgo. Hoy en día, algunos cazadores siguen usando cuchillos artesanales, aunque otros prefieren herramientas de acero o aluminio. Intento cortar uno yo mismo. El primero se desmorona, el segundo se rompe. Aklak me observa con paciencia. La nieve siente tu miedo, dice. Corta con confianza. Mi tercer intento produce algo más cercano a un bloque. Torcido, sí, pero funcional. No está mal, comenta. Tal vez para el último bloque, donde nadie lo vea. A medida que seguimos trabajando, noto algo curioso. Los bloques no son perfectamente rectangulares. Aklak los afina, haciéndolos más delgados en el borde interior. ¿Por qué los haces así?, pregunto. Para la espiral. Responde, como si eso lo explicara todo. Los bloques se apilan en círculo, subiendo. Necesitan ese ángulo para formar la cúpula. El diseño del iglú requiere que los bloques tengan una ligera inclinación para que puedan curvarse hacia adentro. Sin este detalle, el iglú no cerraría bien. Aprendo que cada bloque pesa entre 7 y 9 kilos. Suficientemente livianos para levantarlos, lo bastante pesados para ser estables. Ya hemos cavado una zanja profunda, y estamos dentro de una especie de cráter, rodeados por los bloques. Aklak me cuenta que un constructor experto puede sacar todos los bloques de un solo punto de excavación, que después se convierte en el piso del iglú. Nada se desperdicia. Antes, cuando venía una tormenta, un buen cazador podía levantar un iglú en 1 hora. Era cuestión de vida o muerte. Me señala una cicatriz en la mano. Mi primer iglú lo hice con más sangre que nieve. Mi padre dijo que fui el primero en usar mortero humano. Después de unos 45 minutos, tenemos una pila respetable de bloques, cada uno ligeramente distinto, pero todos siguiendo el patrón mental de Aklak. La zanja ya nos llega a la cintura. Aklak se seca el sudor de la frente a pesar del frío. Ahora viene la verdadera prueba, dice. Aklak toma el primer bloque de nieve y lo coloca cuidadosamente en el borde del círculo que marcó antes. Lo inclina levemente hacia adentro. La primera fila es como la primera cita, dice con una sonrisa. Si la haces mal, no hay segunda oportunidad. Coloca el segundo bloque, ligeramente encimado sobre el anterior, con una inclinación casi imperceptible. Observo con atención cómo cada bloque encaja en ángulo, no simplemente uno sobre otro. Un iglú no es una pila de bloques, me explica. Es una sola pieza, como el caparazón de un huevo, o como la opinión de mi suegra, totalmente inquebrantable. Cuando completamos la primera fila en forma de círculo cerrado, le pregunto si utiliza algún tipo de mortero. La nieve es su propio pegamento, responde mientras recorta un bloque con su cuchillo. La presión mantiene todo unido, como los chismes del pueblo. Comenzamos la segunda fila. Cada nuevo bloque se apoya en 2 de los anteriores y está colocado unos centímetros más hacia adentro. Se está formando una espiral ascendente. Cada fila sube y se inclina hacia adentro, dice Aklak. Así se forma la cúpula. No es magia, es geometría. ¿Tienen una palabra especial para geometría en tu idioma?, pregunto. Sí, responde sin siquiera mirarme. Le llamamos no dormir afuera esta noche. Aprendo que el patrón en espiral es la verdadera clave del iglú. Cada bloque no solo se apoya sobre los demás, sino que dirige la fuerza hacia los lados, distribuyéndola en lugar de dejarla caer directamente hacia abajo.
Al llegar a la cuarta fila, la curva del iglú ya es evidente. Aklak empieza a recortar cada bloque con mayor precisión. Muy inclinada, la cúpula se cae. Muy plana, nunca se cierra. Me explica. Intento colocar un bloque yo mismo. Me cuesta mantener el ángulo correcto. Casi lo dejo caer. Tus habilidades para hacer iglús me recuerdan a una cría de foca tratando de trepar un árbol, comenta medio en broma. Divertido, pero sin éxito. Las paredes se elevan rápidamente. Desde dentro, el espacio parece más pequeño de lo que imaginé, unos 2,5 metros de diámetro. Iglú pequeño, familia más caliente, dice Aklak. Además, menos lugares donde los adolescentes puedan esconderse cuando hay que hacer tareas. Llegando a la sexta fila, los bloques comienzan a querer deslizarse hacia el centro, pero la espiral lo evita. Cada uno sostiene a los de al lado. Mira, dice señalando la estructura. Ningún bloque sostiene el iglú solo. Todos juntos lo mantienen en pie. Como la comunidad, comentó. Exacto, responde. Pero los bloques se quejan menos en las reuniones del pueblo. En la octava fila ya trabajamos con un ángulo tan cerrado que parece que podríamos cerrar el techo. Ningún clavo, ningún pegamento, solo nieve y sabiduría acumulada. En las historias antiguas, dicen que el primer iglú fue inspirado por los nidos de los pájaros perdices nivales, cuenta Aklak. Los sabios aprenden de los maestros. Los más sabios aprenden de los pájaros. Y los más sabios aún aprenden de los maestros que observan a los pájaros. Finalmente, solo queda una pequeña abertura en la cima. Aklak la observa con atención. Su rostro pasa de la concentración a una mueca de satisfacción. Ahora viene la prueba de verdad, dice, mirando hacia el agujero circular en el techo. Esta última pieza debe ser perfecta. Si es muy pequeña, se cae. Si es muy grande, no encaja. Elige un bloque y comienza a darle forma. Esta vez no lo corta como los otros. Lo esculpe con cuidado hasta convertirlo en una especie de tapón circular, con los bordes ligeramente inclinados. En nuestro idioma llamamos a esta pieza Katik Suak, me dice. Significa la que sella. No es cualquier bloque, es el matrimonio de todos los demás. ¿Y cómo vas a colocarla?, pregunto. Desde dentro. Una persona sube, la coloca desde abajo. Me extiende el cuchillo y la pieza final. Toma. Vas tú. ¿Yo? Digo con cara de terror. No me siento capacitado para techos de iglús. Nadie está capacitado hasta que lo hace, responde. Como ser padre o comer hígado de foca crudo. Me arrastro dentro del iglú. Por dentro, se siente sorprendentemente amplio. La luz que entra por los bloques de nieve le da un tono azulado suave. Aklak mete sus manos por el agujero en el techo. Párate sobre mis manos, yo te levanto. Doy un paso sobre sus palmas cubiertas de guantes. Me eleva con fuerza. Después de 3 intentos y algunos ajustes con el cuchillo, logro colocar el bloque final en su lugar. Encaja con un sonido seco. El techo está cerrado. Ahora presiona con fuerza, dice Aklak. Empujo hacia arriba. El bloque no se mueve. Mientras más presión aplico, más firme queda. Ahora viene lo mejor, dice Aklak. Sale del iglú, trepa cuidadosamente por la cúpula y se para sobre la Katik Suak. Si me aguanta a mí, aguantará cualquier tormenta. La cúpula ni se inmuta, sólida, firme, un domo de nieve resistente, sin clavos, sin varillas, solo bloques bien colocados y siglos de sabiduría. Ya dentro otra vez, Aklak se vuelve hacia la entrada. Ahora haremos la puerta. Es momento de que este iglú se convierta en un verdadero hogar. Con la cúpula completa, Aklak se dirige al hueco que hemos estado usando como acceso improvisado. Se arrodilla frente a él y comienza a trabajar con su cuchillo tradicional, moldeando la nieve con precisión. Ahora hacemos una verdadera entrada, dice mientras talla.
No es solo un agujero en la pared. Una entrada bien hecha puede marcar la diferencia entre una noche cálida y una congelada. Observo cómo comienza a tallar lo que parece un pequeño túnel. Sorprendentemente, lo está haciendo más bajo que el nivel del suelo del iglú. ¿Por qué tan bajo?, pregunto curioso. El aire frío se queda abajo, el caliente sube, responde. Si la entrada está más baja que el interior, el frío se queda fuera. Como si tuvieras un portero que solo deja entrar amigos, no al frío. Este diseño, basado en principios básicos de la física, crea una especie de trampa para el frío. El aire gélido del exterior se acumula en el túnel de entrada y no sube al espacio interior, que permanece más cálido gracias al calor corporal y a una pequeña fuente de calor que aún no ha sido encendida. Después de cavar unos 90 centímetros hacia afuera, Aklak curva ligeramente el túnel hacia un lado. Así el viento no entra directo. Curva corta, pero muy útil, dice. Una vez terminada la entrada, se arrastra dentro y comienza a trabajar en el interior. Su cuchillo se convierte en una herramienta de precisión quirúrgica mientras talla un área elevada a un costado del iglú. Esto será la plataforma para dormir, me explica. Unos 60 centímetros más alta que la entrada. Aquí se acumula el calor. Entiendo que este espacio elevado no es casual. Está estratégicamente diseñado para aprovechar la física térmica. El aire caliente sube, por lo que quien duerma sobre esa plataforma estará en el área más cálida del iglú. Aklak luego empieza a alisar las paredes interiores con movimientos suaves y firmes. No lo hace por estética. Pared lisa no gotea, dice. Si está rugosa, el calor del cuerpo derrite partes y empiezan a caer gotas. Nadie quiere ducha de nieve mientras duerme. Muy refrescante, mala para el romance. Después perfora un pequeño agujero cerca de la cima del domo. Orificio de aire, para respirar. Y para el humo de la lámpara. Es un detalle crucial. Aunque el iglú es una estructura de nieve, puede calentarse lo suficiente como para necesitar ventilación. Sin esa pequeña apertura, el aire se volvería húmedo y denso. Entonces, Aklak se arrastra fuera un momento y vuelve con algunas cosas del trineo: pieles de caribú, utensilios básicos y una lámpara de piedra. Acomoda cuidadosamente las pieles sobre la plataforma elevada. Buena piel de caribú aísla mejor que cualquier bolsa de dormir moderna, dice con orgullo. Finalmente, toma la lámpara, llamada kulik. Está hecha de piedra, con una mecha de pasto ártico seco. Aquí empieza la magia, murmura mientras la llena con grasa de foca y le prende fuego. Una llama pequeña, casi insignificante, pero el efecto es inmediato. Una luz cálida comienza a llenar el iglú. No solo ilumina, también calienta, derrite un poco de nieve para hacer agua y sirve para cocinar. Una casa grande necesita una calefacción grande, dice Aklak con tono de sabiduría. Un buen iglú, bien hecho, solo necesita una pequeña llama, como una buena conversación. No hace falta hablar mucho para decir algo importante. En pocos minutos, la temperatura en el interior empieza a subir perceptiblemente. Me quito las capas exteriores. Aklak ya se ha sentado cómodo sobre las pieles, vestido solo con su ropa interior térmica. ¿Sientes eso?, me pregunta. Ya está subiendo la temperatura. Y es verdad. Afuera, fácilmente estamos a menos 30 grados Celsius. Pero dentro del iglú, la sensación térmica ha subido más de 40 grados. Aklak me explica que, con el calor corporal de varias personas y el kulik, se puede alcanzar fácilmente hasta 0 grados Celsius o más, lo suficiente para estar sin abrigo. ¿Y no se derrite?, pregunto mirando las paredes con desconfianza. Un poco, responde, pero solo la capa más delgada. Se derrite y luego se congela otra vez. Mira. Pasa la mano por la pared. Tiene una textura diferente, más lisa, casi como un vidrio muy fino. El calor derrite una capa microscópica, y cuando ese calor se mueve hacia afuera, la congela de nuevo.
se forma una cáscara de hielo dentro del iglú, más fuerte que la nieve sola. Este proceso, me explica, mejora el aislamiento y sella los pequeños poros de aire. La nieve, que ya es en un 90% aire atrapado, se convierte en una barrera aún más efectiva contra el frío exterior. Nos quedamos sentados un rato, en silencio, observando cómo la pequeña llama del kulik proyecta sombras danzantes en las paredes. Afuera, el viento sopla con fuerza. Adentro, reina una calma tibia y acogedora. En el pasado toda la familia dormía aquí, dice Aklak. 5 o 6 personas y bebés. Todo ese calor corporal hace que se sienta como verano. Miro el interior. No hay tecnología, ni electricidad, ni acero. Solo nieve, herramientas sencillas y generaciones de conocimiento. Un refugio hecho con lo que la naturaleza provee y lo que la experiencia humana ha perfeccionado durante milenios. La mejor casa para el Ártico, declara Aklak con convicción. Las casas modernas necesitan madera, metal, combustible. Un iglú solo necesita saber y un buen cuchillo. Se acomoda sobre las pieles y cierra los ojos, satisfecho. Ahora, solo esperamos. En unos minutos esto va a parecer julio. La mañana siguiente, una suave luz azulada se filtra a través de los muros de nieve. Dentro del iglú, el ambiente se siente casi mágico. Aklak y yo preparamos té sobre el kulik, que sigue encendido con su llama constante y modesta. De pronto, escuchamos voces afuera, agudas, emocionadas. 3 niños se arrastran por el túnel de entrada, uno tras otro. Ríen y se empujan con curiosidad al entrar. Detrás de ellos aparece una mujer, la hermana de Aklak. Querían ver si el iglú de su tío sobrevivió la noche, o si te encontrarían congelado dentro de una pila de nieve. Bromea mirando hacia mí con una sonrisa. Los niños exploran el interior con los ojos muy abiertos. Tocan las paredes. Se sientan en la plataforma de dormir. Husmean la lámpara de piedra con fascinación. El mayor, un chico de unos 10 años, se queda mirando el techo con la cabeza hacia atrás, concentrado. Pusiste mal esa pieza, dice señalando el bloque final, el Katiksuak. Ese borde debería ser más suave. Espero una corrección, una regañina, pero Aklak asiente con seriedad. Buen ojo, responde. La próxima vez lo haré mejor, y justo en ese gesto lo entiendo todo. Así es como se transmite la sabiduría aquí, sin libros, sin pizarras, sin pupitres, solo observación, experiencia directa y, sobre todo, respeto, incluso a los comentarios de un niño. Hoy les enseñamos, anuncia Aklak mirando a los 3 pequeños. ¿Quién quiere cortar bloques de nieve? Las 3 manos se levantan al instante, emocionadas. Afuera, el sol ártico brilla débilmente sobre la vasta extensión blanca. Aklak los guía hacia un nuevo punto de nieve compacta. Su hermana me observa mientras los niños se turnan para tomar un pequeño cuchillo de nieve. Los niños deben aprender las habilidades del territorio, me explica. La escuela enseña matemáticas, computadoras, pero nosotros enseñamos cómo leer la nieve, el hielo, el viento. Si no entienden eso, no pueden vivir aquí. Me cuenta que en muchas comunidades del norte ya existen programas formales donde los ancianos enseñan habilidades tradicionales a los jóvenes. Construir iglús es una de las más valoradas, junto con cazar, navegar en hielo y preparar alimentos del entorno. La escuela no tiene paredes, dice Aklak desde el fondo, excepto cuando las construimos con nieve. Observo a la niña más pequeña, de unos 6 años, pasar el dedo por los bloques del iglú original, siguiendo la espiral con atención. No toma notas. No pregunta. Solo memoriza a través del tacto, almacenando esa información para cuando le toque construir uno por sí misma. El niño del medio intenta levantar un bloque recién cortado, pero lo deja caer. El bloque se rompe en 2 partes. Baja la cabeza, frustrado.
Cometí un error, murmura. Aklak se acerca, se agacha a su altura y responde con firmeza, sin perder la calidez. Bien. El error es el mejor maestro. El hombre que nunca rompe un bloque no aprende cómo no romperlo. Hace una pausa, luego ríe. Mi primer iglú parecía un pastel de cumpleaños derretido, pero dormí ahí igual. Una noche fría enseña lecciones rápidas. No es solo una técnica de supervivencia, es una conexión viva entre generaciones, entre la Tierra y sus habitantes, entre el pasado y el futuro. Estos niños no solo están jugando en la nieve, están aprendiendo una forma de leer el mundo que no aparece en los libros. Mientras los niños trabajan en su propio pequeño iglú bajo la supervisión de los adultos, los veo equivocarse, corregirse, colaborar. Nadie les da todas las respuestas. Aprenden haciéndolo, y esa es la forma más duradera de aprender. Una casa de nieve que dura una semana, dice Aklak mientras ayuda a su sobrina a dar forma a un bloque pequeño. Enseña lecciones que duran toda la vida. Y tiene razón. No se trata solo de sobrevivir al frío. Se trata de colaborar, de usar lo que la naturaleza ofrece, de resolver problemas con las manos y con la cabeza. El iglú no es solo un refugio. Es una escuela, una historia, una prueba de ingenio y un símbolo cultural vivo. Horas más tarde, cuando el sol ártico se inclina hacia el horizonte, pálido, casi tímido, los niños siguen trabajando. Ya no construyen solo por diversión. Sus movimientos son más seguros, sus decisiones más pensadas. La niña pequeña, la que trazaba con el dedo la espiral de nuestro iglú, ahora está cortando sus propios bloques. Con torpeza sí, pero también con orgullo. Aklak y su hermana los observan, interviniendo solo cuando hace falta. Saben cuándo ayudar y cuándo dejar que los niños aprendan solos. El equilibrio entre guía y libertad es parte del arte. Así continúa la tradición, me dice Aklak. No en libros, no en conferencias. Aquí, con las manos en la nieve y la cabeza en el viento. Sus palabras se clavan en mí. Todo lo que estoy viendo y viviendo no es solo una anécdota de supervivencia. Es una forma de ver el mundo. Una tecnología ancestral que, a pesar de lo simple que parece, es profundamente sofisticada. Y sigue viva. El iglú, me doy cuenta, no es un monumento al pasado. Es una herramienta para el presente y un puente hacia el futuro. Hoy en día hay casas de madera, de concreto, con calefacción eléctrica, me dice la hermana de Aklak, mientras reparte té caliente entre los niños. Pero aún enseñamos esto, porque algún día tal vez no tengas electricidad, tal vez no tengas señal. Pero si sabes leer la nieve, tienes una oportunidad. En ese momento todo cobra sentido. Construir un iglú no es solo levantar una estructura, es enseñar a leer el entorno, a entender el lenguaje del viento, a reconocer la nieve útil de la nieve inútil. Es enseñar a pensar con las manos, a confiar en el cuerpo y a respetar lo que la tierra ofrece. Muchos saberes tradicionales en el mundo han sido arrasados por la modernidad, pero aquí, en este rincón helado del planeta, uno resiste. Porque aún es útil, porque aún salva vidas, porque sigue siendo hermoso. La hermana de Aklak me cuenta que cada invierno, las escuelas de la región organizan campamentos de aprendizaje donde los ancianos transmiten estas técnicas a las nuevas generaciones. A veces incluso llegan visitantes del sur, curiosos por entender cómo esta gente ha sobrevivido durante siglos en uno de los climas más duros del planeta. No todos los niños se quedan a vivir aquí, me dice. Algunos se van, pero si alguna vez están en peligro allá afuera, recordarán cómo hacer esto. El sol empieza a desaparecer y la temperatura vuelve a caer rápidamente. Pero dentro del iglú, el aire sigue siendo cálido. La pequeña llama del kulik arde suave. El té humea en las manos. Y afuera, en la nieve, 3 niños dan forma a un legado. Uno de ellos se detiene, se da la vuelta y nos grita: «¡Tío Aklak!
¿Está bien así el ángulo? Aklak sonríe. Casi perfecto. Pero pregúntale a tu hermana, que ella lo hace mejor. Risas. Orgullo. Continuidad. Ese es el verdadero secreto del iglú. No está en la forma, ni en el cuchillo, ni siquiera en la nieve. Está en la transmisión, en la historia que se comparte de manos a manos, de generación en generación, de un bloque a otro. Ahora, mientras el crepúsculo polar tiñe de azul profundo la llanura nevada, me siento dentro del iglú, nuestro iglú, y pienso en lo que representa esta estructura de apariencia simple. Desde afuera no es más que un montón de nieve en forma de media esfera. Pero por dentro contiene siglos de conocimiento. No es solo una técnica de construcción, es una expresión de entendimiento profundo de la Tierra, del clima, del comportamiento del frío, de la física del calor. Es ciencia práctica, es intuición perfeccionada, es arte funcional. El iglú es un recordatorio de algo esencial, que el ser humano, incluso sin tecnología avanzada, puede vivir en equilibrio con su entorno, que la inteligencia no siempre brilla, a veces simplemente abriga, y que la modernidad no debería borrar lo que ya era perfecto en su contexto. En una época donde tendemos a pensar que el progreso solo viene en forma de pantallas, satélites o aplicaciones, el iglú nos susurra otra verdad. A veces, la verdadera innovación no está en lo nuevo, sino en lo profundamente comprendido. El iglú no requiere cables, ni calefactores, ni cemento. Solo requiere leer la nieve, sentir el viento, observar el terreno y saber qué bloque va después del otro. Su forma curva es una lección de geometría práctica. Su interior cálido, una lección de eficiencia térmica. Y su proceso de construcción, una lección de comunidad y transmisión oral. Y en ese sentido, el iglú es también un espejo que refleja cómo deberíamos construir nuestras propias sociedades, bloque sobre bloque, cada uno apoyando al otro, cada uno necesario, ninguno más importante que el resto, cada uno con su forma única, pero indispensable en el conjunto. Así como el iglú se derrumba si falta uno. También nuestras comunidades. Pienso en las manos de Aklak, curtidas por el hielo, moldeando la nieve con una delicadeza que contradice su fuerza. Pienso en sus hijos, sus sobrinos, sus nietos quizás, cortando sus primeros bloques, torpes, inseguros, pero guiados. Pienso en nosotros, los de afuera, los que llegamos con cámaras, cuadernos o curiosidad, y nos vamos con lecciones que nunca imaginamos aprender. Porque el iglú no es solo una casa, es un aula, es un legado, es un acto de resistencia cultural, y es también una forma de decir, aquí estamos, y aquí seguimos. Y mientras observo cómo el hielo refleja la luz tenue del kulik, cómo las risas de los niños se pierden en la vastedad blanca, y cómo el silencio vuelve, absoluto, entiendo que este lugar, tan remoto, tan helado, tan ajeno, tiene algo profundamente humano que todos compartimos. La necesidad de refugio, la importancia de aprender y la belleza de enseñar. Quizás, en un mundo que cambia demasiado rápido, lo más revolucionario que podamos hacer sea recordar. Recordar cómo construir con lo que tenemos. Recordar cómo enseñar sin imponer. Recordar que no todo avance es tecnológico y que a veces el conocimiento más antiguo es el que más necesitamos. Noche cerrada en el Ártico. El cielo está claro, pero no se ve una estrella. La luna apenas alcanza a reflejarse en el manto blanco que cubre todo. Desde fuera, nuestro iglú es apenas una cúpula modesta en un paisaje infinito. Desde dentro es un mundo completo. Aklak duerme, cubierto con pieles, respirando profundamente. La pequeña llama del kulik sigue encendida, ardiendo con la misma calma que su constructor. El aire dentro del iglú es cálido, seco, casi acogedor. Hay silencio. Un silencio absoluto que no pesa, que abraza,
Afuera la temperatura ha bajado aún más. El viento levanta remolinos de nieve suelta que chocan con la entrada curva sin poder entrar. El diseño funciona. Todo está en su lugar. Y sin embargo, algo más permanece. Algo que no se ve, pero se siente. El peso invisible de un conocimiento vivo. No un recuerdo lejano. No una postal del pasado. Una práctica aún útil, aún urgente. En un mundo que ha olvidado lo básico, aquí todo vuelve a tener sentido. A la mañana siguiente, el iglú sigue en pie, más fuerte que el día anterior. La ligera fusión de su interior durante la noche ha creado una costra helada que ahora lo hace aún más resistente. El calor que lo habita no lo destruye, lo fortalece, como las lecciones difíciles. Los niños regresan temprano. Uno trae su cuchillo de nieve envuelto en tela. Otro carga una pequeña piel de foca, doblada con cuidado. La más pequeña sostiene un recipiente metálico. Nadie les dijo que vinieran. Nadie los forzó. Pero están aquí. Aklak se levanta, estira los brazos, sonríe. No dice mucho. Solo asiente. Les hace un gesto. Y juntos salen al exterior. Comienzan de nuevo. No desde cero, sino desde la experiencia de ayer. El bloque se corta más recto. La espiral empieza a tomar forma más rápido. La entrada es más baja, más protegida. Cada error cometido el día anterior se convierte hoy en una decisión mejor. No hay libros, no hay planos, no hay instrucciones, pero sí hay aprendizaje. Desde una pequeña distancia, la hermana de Aklak los observa. No interfiere, no los dirige, solo los ve. Su mirada es tranquila. Sabe que están aprendiendo, que ese conocimiento ya se está instalando en sus cuerpos. El iglú, aún sin terminar, empieza a tener su propia personalidad. Más pequeño, más torpe, pero legítimo. No es una maqueta, no es un juego, es una réplica, funcional y digna, de la enseñanza recibida. Aklak me mira de reojo mientras su sobrino acomoda un bloque torcido y lo corrige sin ayuda. Eso es todo, dice. Eso es el futuro. No se refiere al iglú. Se refiere al gesto, a la decisión, a la comprensión silenciosa de un niño que ahora entiende el ángulo, el peso, el frío, el viento, lo esencial. Nos alejamos un poco. Caminamos hacia una pequeña colina. Desde ahí se ve todo. Los niños construyendo, la nieve inmaculada, el horizonte blanco que parece nunca acabar. Y los dos iglús, uno terminado, uno naciendo. Esto también es arquitectura, dice Aklak, pero no de edificios, de memoria. Pasan unos minutos en silencio. El viento sopla más fuerte. Las huellas de nuestros pasos empiezan a borrarse. Aklak aprieta los ojos por el resplandor. Luego, sin girarse, pregunta: ¿Quieres aprender a construir uno tú solo? Mi respuesta no necesita palabras, porque ya sé que el aprendizaje empezó hace días. Porque ya sé que cortar un bloque no es solo cortar un bloque. Es entender el terreno. Es respetar el clima. Es saber cuándo mirar, cuándo actuar, cuándo callar. Aklak me entrega su cuchillo. No como una herramienta, como una promesa. No está diciendo hazlo ahora. Está diciendo: cuando lo necesites, sabrás cómo hacerlo. El conocimiento no es posesión, es préstamo. Y el iglú es su forma más pura. Seguimos caminando bajo el sol tenue. Los niños ríen detrás. El iglú permanece, silencioso, redondo, perfecto. Y el relato aún no termina. El día avanza sin apuro. En el Ártico, el tiempo no se mide igual. No hay relojes apresurados ni calendarios que importen. Solo el sol, que apenas se eleva sobre el horizonte, y el viento, que nunca deja de hablar. La nieve cruje bajo nuestros pasos. Cada pisada es un leve recordatorio de lo frágil que somos en este entorno, y al mismo tiempo, de lo adaptables que podemos ser. El iglú detrás de nosotros permanece quieto. Parece estático, inmutable, pero sé que no lo es. Desde el interior,
Su estructura respira, cambia, se endurece, se acomoda al frío. Se hace más fuerte con cada hora que pasa. Como la memoria. Aklak no habla mucho ahora. Me deja caminar en silencio. Tal vez porque sabe que las mejores enseñanzas llegan cuando uno deja de hablar. Solo el sonido del viento y nuestros pasos. Solo el eco de lo aprendido. A lo lejos, los niños siguen. Construyen. Corrigen. Empiezan a decorar el exterior de su iglú con pequeñas marcas. Un símbolo. Una forma. Una firma. Quieren dejar constancia de que lo hicieron ellos. No porque se les pidió. No porque se les obligó. Sino porque pueden. Porque aprendieron. El viento cambia. Sopla desde otro ángulo. Aklak se detiene. Cierra los ojos un instante y simplemente escucha. El viento te dice cosas, dice. Solo hay que saber cuándo está hablando en voz baja. Me enseña cómo leer los sutiles movimientos de la nieve. Las líneas que el viento deja en la superficie. Me muestra cómo, según la dirección, puedes saber si se aproxima una tormenta o si es seguro seguir avanzando. Cómo una superficie demasiado brillante puede advertirte del hielo debajo. Cómo una sombra sobre la nieve puede indicar una grieta invisible. La nieve no es solo blanca, tiene lenguaje. Ahí lo comprendo. El iglú no es un refugio hecho de nieve. Es un refugio hecho de comprensión, de escucha, de atención. Cada bloque colocado es resultado de cientos de microdecisiones tomadas por alguien que ha aprendido a leer la tierra. El conocimiento no está en los libros, ni en los museos. Está aquí, en la textura, en el sonido, en la intuición que nace de la observación constante. Aklak toma un puñado de nieve y lo deja caer lentamente entre sus dedos. Todo esto cambia, dice, pero el saber se adapta. Nos detenemos junto a una roca semienterrada. En ella, marcas de antiguos cazadores, trazos simples, casi borrados, un animal, una línea, una dirección. Era comunicación, una advertencia, una historia. Aquí nadie grita para enseñar. Todo se muestra. Todo se comparte de forma natural. Lo importante se transmite no para presumirlo, sino para que sobreviva. Me siento sobre la roca helada. El frío me atraviesa los huesos, pero no me molesta. Aklak se sienta también. Nos quedamos ahí, viendo cómo el sol comienza a inclinarse otra vez. Aunque no ha sido mediodía, ya parece tarde. El Ártico es un espejo de lo esencial. Reduce todo a lo mínimo. Luz, sombra, frío, calor, silencio, palabra. Aklak saca de su abrigo una pequeña figura tallada en hueso. Un oso, apenas del tamaño de su palma. Me la muestra. No dice nada. Me la pasa. La tomo con cuidado. El peso es ligero. La forma, imperfecta. Pero es hermosa. Siento que tengo en mis manos algo muy antiguo, más viejo que cualquier ciudad que haya visitado. Él sonríe. Ese lo hice yo cuando era niño. Mi padre decía que si puedes tallar un oso, puedes esperar a uno. Guardo silencio. No tengo una respuesta. Solo sostengo el objeto. Es el tipo de regalo que no necesita explicación. Miro al horizonte. El cielo comienza a teñirse de rosa, azul, violeta. Colores que no sabía que podían existir sobre el hielo. Y entonces lo entiendo. No estamos en medio de la nada. Estamos en el corazón de algo. Algo más grande que nosotros. Más lento. Más sabio. Algo que no se puede nombrar del todo, pero que se puede habitar, como un iglú. Nos levantamos, volvemos caminando. El iglú de los niños está casi completo, les falta solo la pieza final, el bloque que cierra el techo. Lo intentan una vez, falla, lo cortan de nuevo, lo intentan otra vez, ahora encaja, firme, justo, preciso. Aklak no aplaude. No los felicita con grandes palabras, solo asiente. Luego recoge nieve, la presiona contra la base del iglú y les muestra cómo sellar las grietas.
El niño mayor lo imita. Luego el segundo. Luego la niña más pequeña. Cada uno encuentra su rol. Sin competencia, sin prisa. Y yo, desde afuera, los observo, sabiendo que estoy presenciando algo más que una construcción. Estoy presenciando la continuidad. El viento sopla otra vez. La nieve empieza a caer suavemente. Todo se cubre de blanco, como si la tierra decidiera borrar las huellas para que la historia se repita, para que se vuelva a contar. Y mientras el mundo moderno avanza con sus pantallas, sus datos, sus edificios que rozan el cielo, aquí, en esta planicie silenciosa, un grupo de niños acaba de construir su primer iglú. Y ese, quizás, sea uno de los actos más importantes del mundo. Y aún no es el final. La nevada se intensifica, el paisaje se vuelve aún más uniforme, casi no hay horizonte. Todo es blanco, todo es silencio. El iglú permanece, pequeño, redondo, modesto, pero más que suficiente. Adentro hay calor, hay conversación, hay historia, hay vida. Los niños se refugian en su interior, se acomodan sobre las pieles. El kulik encendido lanza una luz tenue que hace danzar las sombras en las paredes. Ríen, se abrazan, se duermen uno junto al otro. Aklak me mira desde su lugar. Sus ojos ya no buscan nieve buena ni viento favorable. Solo observan, contemplan, como quien ha cumplido con algo sagrado. No una tarea, un propósito. Ya no hay más que decir, solo queda la calma. El tipo de silencio que solo existe cuando se ha hecho lo correcto, cuando se ha transmitido lo que debía transmitirse, cuando una generación deja algo valioso en las manos de la siguiente. El viento sopla, pero el iglú no se mueve, el frío muerde, pero el fuego sigue ardiendo. La nieve cubre el techo, pero la estructura resiste. Y ahí queda, en el corazón blanco del mundo, un semicírculo de bloques, una escuela sin pizarras, una casa sin puertas, un testimonio de que lo simple puede ser inmenso y de que lo frágil, bien hecho, puede ser eterno. Afuera el tiempo pasa. Adentro se queda, cae la noche, y el iglú, como el conocimiento que lo hizo posible, permanece